La firma Victory ha organizado una charla importante aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados. Estamos con Carlos Segiaro, se va a presentar él y por supuesto todo el grupo que lo acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Marcelo, mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, comentame de qué se trata este encuentro. Vamos a hablar un poco de las perspectivas de la economía argentina y los mercados agropecuarios. Es decir, qué estamos pensando que puede pasar en los próximos meses con las variables más relevantes que son importantes a nivel de empresas para la toma de decisiones, ¿no? Este es un momento de incertidumbre, pero cualquier empresario, sea del sector agropecuario o de cualquier otro sector, tiene que tomar decisiones en los próximos meses y las tiene que tomar dentro de algún marco de probabilidad de lo que puede ocurrir, ¿no? Así que eso es un poco lo que vamos a plantear hoy acá. Vamos a empezar hablando un poco cómo estamos viendo los precios de los granos en Chicago, que suponemos que puede estar pasando a nivel internacional en los próximos meses. Y después vamos a bajar a mirar el probable comportamiento de variables como el dólar, las tasas de interés en la Argentina, la presión impositiva, la inflación, por supuesto, y las lecturas vinculadas con el nivel de actividad económica, pensando que el auditorio que tenemos hoy acá es un auditorio de productores mixtos, no solamente de productores agrícolas, sino que va a haber productores ganaderos, va a haber productores lácteos. Es decir, una cosa es un productor sojero que mira básicamente el mercado internacional y otra es la lectura que hace un productor ganadero, un productor lácteo, donde la mayor parte de la producción va al mercado interno, ¿no? Bueno, en esta coyuntura que se está viviendo, ¿no? El tema económico es una variable diaria, digo. Uno no sabe qué puede pasar mañana. Bueno, no es tan así, digo yo, ¿no? En realidad no es tan así. Yo creo que hay ciertas señales sobre el comportamiento de la economía argentina que se pueden evaluar de cara a los próximos meses, porque, digamos, es muy común que uno escuche en los medios de comunicación o a nivel de algunos sectores políticos decir que el gobierno argentino no tiene un plan económico. En realidad sí lo tiene, y es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un plan a 3 años para la economía argentina. Y queda claro después de lo que pasó esta semana con el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, que el gobierno argentino está dispuesto a cumplir a rajatabla lo que dice ese acuerdo. De tal manera que hay una hoja de ruta para mirar el desempeño de algunas variables de la economía argentina durante los próximos 3 años. Puede haber algunos desvíos sobre eso, obviamente, porque nada es matemático acá. Pero yo digo, no es cierto que no hay un plan, sí lo hay. Ni siquiera el gobierno argentino lo dice porque no le gusta decir que el plan es el plan del Fondo Monetario. Pero efectivamente es un plan a 3 años bastante complejo, y el gobierno argentino no tiene mucho margen para hacer otra cosa que cumplirlo, ¿no? Este es el otro tema. Porque alguien dirá, no, bueno, se van a salir de eso. La verdad, la impresión que yo tengo es que fuera del acuerdo con el Fondo Monetario es el abismo. De tal manera que hasta Cristina Fernández terminó agachando la cabeza y diciendo, sí, háganlo, porque si no me voy en helicóptero. Entonces, no hay mucho margen para pensar lo que va a pasar en los próximos meses, mirando el próximo año. Yo creo que hay cierta previsibilidad en términos del desempeño en la economía. Y alguien dirá, pero no sabemos quién va a ganar las elecciones el año que viene. Al Fondo Monetario no le importa, porque el acuerdo a 3 años fue aprobado en el Congreso, también por la oposición política. De tal manera que si gana la oposición el año que viene, es la misma oposición que firmó el acuerdo. Bueno, Georgieva el otro día destacó el ajuste que había hecho Sergio Massa en varios lugares, digamos, el acomodo de los números, pero dijo que el impacto inflacionario lo iba a sentir la gente del bolsillo, ¿no? Del trabajador. Sí, porque efectivamente la política antiinflacionaria que está planteada en el acuerdo con el fondo contiene un plan antiinflacionario, pero a 3 años. Es decir, que va a funcionar de una manera progresiva. El Fondo Monetario dijo, si el gobierno argentino hace lo que está escrito en el plan, en el acuerdo, en el año 2025 la inflación sería del 25%. Es decir, si alguien piensa que en la Argentina, que tiene una aceleración inflacionaria que ya lleva una década, vos podés resolver este tema en 3 meses. Es imposible. Bueno, el que piense eso, que la inocencia le valga, digamos. Es decir, la inflación lleva una década de aceleración, es un entramado muy complejo, muy difícil de resolver, y por lo tanto la solución, entre comillas, es una solución de mediano y largo plazo. ¿Por qué se toma en reflejo lo que pasa en otros países? No sé, Brasil con deflación del 0.32, Perú, Chile. ¿Por qué, digamos, reflejan eso y dicen, y Argentina seguimos con el 75, vamos rumbo al 100? A ver, la mitad de los países europeos tienen una inflación de 2 dígitos. Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 40 años. En el mundo hay inflación. En realidad, decir que hay deflación en Brasil no es cierto.
es un dato falso. Que alguien me diga que la inflación se desaceleró en Brasil el mes pasado, tómalo como un dato, está todo bien. Pero hay inflación en prácticamente todo el mundo, que es el resultado de todos los problemas de la pandemia. En realidad no es que vino la trajeron los marcianos, sino que en realidad la inflación es el resultado de todos los problemas que se han generado en las cadenas de suministros a nivel global en todo el mundo, ¿no? ¿El impacto de la guerra de la que tanto, digamos, se habla también? Sí, la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos que le agregó un condimento a un problema que ya era complejo, y lo vamos a explicar acá en términos, porque alguien dirá, sí, está bien, pero la inflación de Estados Unidos no es de la Argentina. Por supuesto que no. La Argentina multiplica todos los problemas, pero en realidad es cierto que hay una trama muy compleja a nivel internacional, y también para Europa particularmente el escenario inflacionario es el peor de 40 años. La guerra ha complicado otras cosas. El precio de la energía en Europa subió 700%. Hoy en Europa se está hablando de racionamiento de energía para el invierno. Es decir, si alguien piensa que el mundo está de fiesta y la Argentina está en el horno, la verdad que mire un poquito más de información, porque la economía mundial no está de fiesta, ¿no? Bueno, a ver, los grandes medios también, algunos tienen un mensaje y otros otro. Por ahí la gente también toma y consume. Los medios son parte de esta grieta que tenemos en este país y son una parte importante de la grieta. Y por supuesto, yo cuando me encuentro gente que me dice, bueno, a ver, pero Clarín miente, Página 12, ¿cuál miente? ¿Página 12 o Clarín? Yo digo, los dos mienten. Cada uno miente para su lado. Es decir, ¿a quién le tengo que creer? ¿A la ANATA o a Víctor Hugo Morales? Y la verdad, ninguno. Es decir, en realidad está la diferencia planteada en la Argentina, que también se traduce en los medios de comunicación, que la verdad que la mayor parte de la gente termina contaminada, ¿no? Carlos, y con respecto al tema de estas charlas, ¿para qué sirve? ¿Para que el productor vea qué y que pueda expresar? Para que los empresarios del sector tomen decisiones con más elementos de análisis, digamos, en los próximos meses, ¿no? Es un elemento de incertidumbre, pero no es lo mismo tomar una decisión, digamos, sin tener ningún dato, sin tener ninguna visión tendencial de lo que está ocurriendo, que tener algunos elementos de los cuales agarrarse, ¿no? Para tomar la mejor decisión o la menos mala, en términos de lo que está pasando, porque cuando uno mira hoy la política del gobierno argentino, alguien me dice el decreto de la venta de soja en 200 pesos, que distorsionó un montón de otros mercados. Y si uno habla con un funcionario del gobierno argentino y vos le decís, che, pero el decreto ese era un mamarracho, distorsionaste un montón de otros mercados, te va a decir, sí, pero conseguí aumentar las reservas en $2.000 millones. Y pero vos no sabías que ibas a distorsionar el mercado de balanceado, que ibas a generar una distorsión en el mercado de trigo y maíz. Sí, lo sabía, pero tengo que elegir, ya no estamos diciendo si estás decidiendo entre una opción buena o mala, sino que las dos son malas y tenés que elegir la menos mala. Y desgraciadamente la economía argentina está en ese contexto, ¿no? Carlos, dos últimas te hago. El dólar soja fue un incentivo importante, se liquidó muchísimo, ayudó muchísimo. Y otro tema, hoy si hubiese realizado la charla, si hubiese pasado lo que pasó con Cristina, digo en el contexto de país, ¿qué hubiese pasado si esa bala saliera? Bueno, sí, sin duda que si esa bala salía, teníamos un proceso de deterioro en lo institucional, porque yo digo, tipos descerebrados y loquitos hay de los dos lados de la grieta, ¿no? Si Cristina Fernández hubiera muerto, sin duda podríamos haber estado frente a una escalada de violencia difícil de manejar después, ¿no? Difícil de manejar después. Esperemos que esas cosas no pasen, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es que todavía tengamos por delante un escenario de escala de violencia entre los sectores que dividen esta famosa grieta, que nos está haciendo un daño inmenso, sin duda. La liquidación de la soja, vos decís que siempre fue importante. Fue muy importante. Permitió al Banco Central acumular $2.000 millones de reservas en solo 15 días, lo cual tranquilizó una situación importante que vamos a charlar acá, que es la flexibilización de las importaciones, que es un tema muy complicado, digamos. Y eso da tranquilidad en el mercado de cambios hacia adelante, pero sobre todo permite visualizar una lectura más previsible en términos de las importaciones. El Banco Central obviamente estaba cuidando dólar por dólar, y Sergio Massa se fue al mundo a pasar la gorra también, porque en realidad consiguió divisas del Banco Interamericano, el Banco Mundial. El compromiso que había asumido Sergio Massa era que iba a juntar $5.000 millones en el mes de septiembre, y todo indica que los va a conseguir.
entre un mix de plata internacional más la liquidación de la soja, y eso tranquiliza el mercado de cambios, envía una señal de tranquilidad, pero sobre todo, a mí me parece lo más importante, envía una señal de tranquilidad a todos los importadores, porque una parte muy importante de la producción de la Argentina está planteada desde cadenas de insumos importadas. Y si vos tenés frenada la importación, estás frenando todo el proceso productivo. De tal manera que un Banco Central más tranquilo, sentado arriba de más reservas, se hace más flexible para negociar la importación de aquellas cosas, insumos y piezas y partes que son críticas para que el sistema productivo funcione, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, Carlos, y ojalá que sea una linda charla. Gracias a vos. Muchas gracias, muy amable.